Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a otra sección de nuestra asignatura, esta nueva unidad, también relacionada con morfología, pero en el caso de esta sesión corta que vamos a tener, vamos a hablar un poquito sobre los alomorfos. ¿Con qué se come eso? Ay, disculpen esta pantalla. ¿Con qué se come eso? Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar observando estas palabras. ¿Qué observan? Para comenzar, todos los datos están en español y todos los nombres son en plural, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, pare el video ahora mismo y vea qué es lo que está ocurriendo aquí. Nos interesa saber qué está ocurriendo aquí, qué está ocurriendo aquí, qué está ocurriendo aquí, aquí, ¿verdad? ¿Qué observamos? Entonces, hay varias preguntas. Pregunta aquí, ¿observas alguna variación? Sí, yo observo una variación. Todos están en plural, pero algunas veces es el plural y otras veces es solo ese. Cuando una persona que no habla español quiere aprender español, tiene que aprender esa regla, ¿verdad? Ahora, ¿a qué crees que se debe dicha variación? Muy bien. Vamos a ver. ¿A qué se deberá dicha variación? Tienes toda la razón. Si es como tú pensaste. Se debe que algunos nombres terminan en vocal y otros terminan en consonante. Cuando terminan en vocal se añade S para formar el plural. Cuando terminan en consonante se añade ES. Entonces, el morfema para plural en español tiene dos formas de aparecer. ES y ES. ¿De qué va a depender? ¿Cuál voy a escoger para cada palabra? Va a depender del contexto final donde ese morfema, que en estos casos son sufijos, se van a añadir. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, está aprendiendo español, rápidamente él aprende esa regla. Es una regla realmente. Él la aprende y la aplica. Y a veces se equivoca porque hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones a la regla, pero en general la regla funciona. Pero casi todas las reglas tienen su excepción. Entonces, así funciona en español. No es que hay dos morfemas para el plural en español. Hay un morfema con dos formas de aparecer. Y esas formas son las que se llaman alomorfos. Formas de un morfema. Entonces, eso es lo que llamamos variación morfológica. A un morfema a veces tiene más de una forma. Dependiendo del ambiente o contexto, son palabras muy importantes, por eso está subrayada, en el que aparece. A esas distintas formas de un morfema se le llama alomorfo. Todos los alomorfos de un morfema tienen el mismo significado. En el ejemplo anterior es plural. Entonces, un morfema puede tener 3, 4, 5 alomorfos, pero todos van a significar lo mismo. En este caso, el significado del morfema es gramatical, porque es un sufijo que se añade y tiene información gramatical, que en este caso es el plural. Pero podría ser otro tipo de significado también. Los principios para analizar y describir los alomorfos de un morfema generalmente se enseñan en una clase de fonología, o por lo menos después de tener un entendimiento sobre cómo la fonología funciona. Entonces, ahora solamente vamos a ver algunas cosas básicas y lo vamos a retomar tal vez después que veamos los principios de fonología, porque necesitamos esos principios para comprender un poco más cómo funcionan los alomorfos. La mayoría de ellos dependen de asuntos fonológicos. Y para estudiar fonología vamos a necesitar fonética, entonces todo es una cadena, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando un morfema presenta variaciones o presenta alomorfos, tiene varias formas, siempre tiene una forma básica o forma subyacente. Es decir, de todas las variaciones que presenta, una es la principal. ¿Cómo vamos a identificarla?
La forma básica siempre tiene más contextos de aparición o aparece en un contexto más neutro. ¿Cuáles son las variaciones del alomorfo? ¿En qué contexto aparece cada uno? ¿Y cuál tiene más contextos de aparición o aparece en el contexto más neutro? Son las preguntas que nos van a ayudar a identificar esa forma básica. Vamos a suponer, esta analogía la vamos a usar mucho cuando veamos fonología, pero vamos a suponer que María, una muchacha, una joven, y esa muchacha en su vida diaria, ella siempre usa jeans, usa blusas que sean cómodas, zapatos bajitos, el cabello siempre recogido, poco maquillaje. Pero si ella la invitan, si ella va al culto, por ejemplo, bueno, tal vez se maquilla un poco más, o tal vez se pinta, se peina de otra forma. Si ella va a su graduación, por ejemplo, ella se va a vestir de otra forma. Si ella se va a casar, ella se va a vestir de otra forma, y así, ¿verdad? Cuando una persona no se ajusta a las circunstancias, se ve extraño, ¿verdad? Una persona en un matrimonio vestido como va a jugar fútbol, por ejemplo, la gente va a pensar, ¿qué está pasando ahí? Entonces, vamos a volver a los morfemas. Los morfemas actúan igual. Los morfemas, cuando tienen alomorfos, tienen un alomorfo para cada situación, para situaciones diferentes. Pues puede tener 1, 2, 3, 5. Entonces, así como María se ajusta al contexto y se pone una ropa diferente para cada contexto, así el alomorfo se viste, ¿verdad? El morfema se viste de un alomorfo para esta situación, pero se viste de otro alomorfo para otra situación, y así. Vamos a ver estos datos que también están en español. Están escritos en los que están entre corchetes, están transcritos fonéticamente. Aunque omite algunos detalles, pero en general está bien representado. Vamos a ver. Ahora yo les voy a pedir, por favor, que cuando vaya a leer estas palabras, preste atención a lo que está haciendo su lengua. Sobre todo en la consonante después de esa rayita que está aquí. Todas estas, ¿verdad? Inadecuado, inútil, intolerante, indecente, imposible, impaciente, imborrable, incalculable, incierto, independiente, ineficaz, infalible, injusto, inmaduro, insoportable, inválido. Muy bien. Ahora, entonces aquí tenemos un conjunto de palabras. Todas usan el morfema in, que en español es un prefijo y en español lo usamos para indicar que es lo contrario a la palabra al que se lo pongamos. Entonces, adecuado, lo contrario sería inadecuado, ¿ok? Eso lo sabemos. Ahora, viéndolo desde el punto de vista morfológico, ¿verdad? Vamos a ver qué está sucediendo con ese morfema in en toda esa lista de palabras. ¿Cuáles son las variaciones del alomorfo? Vemos que hay varios, ¿verdad? Tenemos así, tenemos así, con un cuadrito abajo que significa dental, que fue pronunciado con los dientes. Así, que es velar. También tenemos, creo que es, ahí así, como un infalible, que es labio dental. Si usted va a decir infalible y se para aquí en la in, se da cuenta que los dientes están pegando del labio. Entonces, por eso es labio dental. Entonces, vamos a ver en qué contextos aparece cada uno. Vamos a ver detalladamente aquí. Tenemos 3 con este cuadrito de abajo que significa dental, intolerante, indecente, independiente. Pronúncialo así parando en in para que usted vea a dónde va su lengua.
imposible, por ejemplo, impaciente, imborrable, inválido, si usted lo pronuncia y para en in, usted se da cuenta que los labios se juntan, ¿verdad? Y en el caso de incalculable, incierto, injusto, inmaduro, insoportable, todos se pronuncian, ese in va a ser velar. No va a ser in, no va a ser in, va a ser in, atrás, incalculable. En el caso de infalible va a ser labio dental y en el caso de inadecuado, inútil, ineficaz va a ser alveolar. Normal, digamos, entre comillas, normal. Entonces, ahora la pregunta es, ¿verdad? Las preguntas que teníamos en la pantalla anterior. ¿Cuál tiene más contextos de aparición o cuál aparece en un contexto fonológico más neutro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta variación? Entonces, el asunto es que ese prefijo termina en una consonante nasal. Las consonantes nasales suelen tener muchas variaciones, pero entonces ella se va a ajustar, ella va a contagiarse del punto de articulación de la consonante que viene. Si la consonante es dental, ella pasa a ser dental. Si la consonante es bilabial, como aquí, ella pasa a ser bilabial. Aquí hay una mezcla porque hay velares, hay alveolares, hay glotales. Y aquí hay un error porque inmaduro debería estar aquí. Me acabo de dar cuenta. Inmaduro debería estar aquí. En este caso, esa F es labio dental, entonces ella se contagia del no labio dental y termina siendo labio dental. Y en el caso de aquí, como las vocales no tienen punto de articulación, ella no copia nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál aparece en más contextos? ¿Y cuál tiene un contexto fonológico más neutro? Yo podría decir, por ejemplo, que esta tiene varios contextos. Porque, por ejemplo, aparece con esta glota, con esta velar, aparece con esta sibilante, aparece con esta que es glotal, esta no porque es un error, y aparece aquí otra vez con esta alveolar. Entonces, por lo menos alveolares, velares y glotales, ahí hay tres contextos. Estoy hablando fonéticamente, ¿verdad? Contextos fonéticos, fonológicos. Que aparece esta, entonces esta podría ser la que tiene más contextos, no la que aparece más veces, porque eso podría depender de nuestros datos, sino la que aparece en más contextos. Entonces, ahí esta podría aparecer, pero la segunda parte de la pregunta también es importante. ¿Cuál aparece en un contexto fonológico más neutro? ¿Verdad? Entonces, cuando yo veo el contexto fonológico más neutro, el contexto fonológico más neutro es donde no hay una consonante de la que ella pueda contagiarse, ¿verdad? Entonces, por eso este resulta ser nuestro alomorfo principal, nuestra forma básica o nuestra forma subyacente, todas significan la misma cosa, y los otros son, entonces, alomorfos, simplemente alomorfos. Entonces, así aparece antes de consonante oclusiva dental, así aparece antes de consonante labio dental, así aparece antes de consonante oclusiva bilabial, así aparece antes de las consonantes, sigo pensando que aquí hay un error, también depende de la persona, de la pronunciación de la persona, y aquí antes de vocal. Entonces, la forma básica termina siendo esta. ¿Y por qué? Porque es el alomorfo que aparece en el contexto más neutro, antes de vocal, inapropiado, ineficaz, que no influye en este caso en el punto de articulación, que es el meollo del asunto. Entonces, cuando yo tengo varios alomorfos, tengo que saber a qué se debe el cambio. En este caso, el cambio se debe a que esa N está
contagiándose del punto de articulación de las consonantes siguientes. Entonces, cuando no tiene consonante, no tiene de quién contagiarse, ella resulta siendo ella misma, ¿verdad? Vamos a suponer una niña que le gusta imitar a sus amiguitas, ¿verdad? Si está con fulana, se comporta así, si está con mengana, se comporta así, si está con la otra, se comporta de otra forma, pero cuando sus amiguitas no están, ella es ella misma, ella es lo que ella es verdaderamente. Entonces, más o menos así es lo que está pasando aquí. Los alomorfos, que no son formas principales, son adaptaciones de esa forma principal para adecuarse al contexto fonológico en que se encuentra, ¿verdad? Entonces, en el caso de María, la muchacha que se vestía, que hablamos de varios tipos de ropa, ella sería la forma básica, su forma básica es la forma más neutra de vestirse, donde no hay nada especial, bueno, esa es su forma básica. Y las otras formas de vestirse dependen del contexto en el que ella va a presentarse, ¿verdad? Importante, no todos los morfemas presentan alomorfos. Los alomorfos son variaciones en la forma de un morfema, aunque el significado se mantiene, sigue siendo el mismo. Para saber cuál es la forma principal o subyacente de un morfema, debemos establecer cuáles son los contextos de aparición de cada variación. Saber cuándo aparece uno, cuándo aparece el otro, y así vamos a poder evaluar cuál es cuál, y cuál es la forma básica y cuáles son las otras formas que no son formas básicas. La forma que aparezca en más contextos diferentes o en un contexto fonológicamente neutro es la forma subyacente. Espero que les haya parecido interesante y más adelante nos vamos a encontrar con otras cosas también interesantes. Dios les bendiga. Chao, chao.